Buenas tardes, buenas noches, del horario que estén viendo el video. La verdad que eso está librado ya casi al azar. La idea es poder reemplazar las clases con alguna charla grabada cuando en algún momento nos juntemos y nos veamos. Quedamos la otra vez en el método de la teología del Antiguo Testamento y yo quiero mencionar solamente algunos enfoques de la línea del estudio del Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenemos el primer enfoque que estudia la teología del Antiguo Testamento a través de una comparación con otras religiones del mundo antiguo. Este enfoque enfatiza el hecho de comparar cómo otras religiones en el Medio Oriente se comportaban en este mismo tiempo. Un especialista de esto, y el gran especialista, es Severino Croato. Libros que ha escrito y que ustedes deben haber leído en el Antiguo Testamento o alguna vez, ¿sí? El hombre en el mundo, 1, 2, el exilio y la sobrevivencia, tradiciones contraculturales del Pentateuco. ¿Sí? ¿Qué es interesante de estas líneas, no? Es el impresionante descubrimiento del siglo XIX del conocimiento histórico y su aplicación al campo de la teología bíblica fue tomando un poco de forma en una historia de la religión. Se convirtió en algo de esto, ¿sí? ¿Qué no se toma en cuenta? ¿Cuál es el defecto que no se tiene en cuenta? En esta línea es el tema de la revelación e inspiración. Acá solamente se estudia el fenómeno histórico y se estudian los hechos arqueológicos. La segunda enfoque es reconstruir la fe a través de un principio unificador, la teología del Antiguo Testamento. Ahí aparece un poco Kaiser, ¿sí? Que nosotros vamos a ver dentro de un rato. La tercera línea es reconstruir la teología del Antiguo a través de distintos periodos históricos, ¿sí? Como testimonios, tradiciones. Ahí podemos ver a Gerard Bonrat, ¿sí? En la teología del Antiguo Testamento. La cuarta se debe mencionar a través del arreglo sistemático, estudiar, ¿no? Ahí tenemos, ustedes tienen el apunte, ¿sí? A la teología del Antiguo Testamento en portugués, teología del Antiguo de Van Easton. El quinto es un acercamiento alegórico del estudio, ¿sí? Hay una católica, evidentemente el padre Grelot, y hay una angélica, que es Bray, conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, John, el tabernáculo, un retrato detallado de Jesucristo. Después está la lectura, que posiblemente a algunos de ustedes les guste un poco más, que es la sociopolítica, donde se estudia la escuela a través de la perspectiva política. Y la última, que ustedes van a tener en el apunte, que yo les dejé, por cierto, y que pueden ir leyendo y releyendo y releyendo, el tema del enfoque canónico de la teología del Antiguo Testamento. El más conocido es Childs, de Salamanca. Este autor comienza afirmando que el objeto de la reflexión teológica son las escrituras hebreas, no solo los eventos ni la historia, sino los escritos y estos en su canon. ¿Sí? Es una posición crítica a la canónica que a mí me gustaría que ustedes puedan leer y puedan analizar en este tiempo. Yo antes de ir al PowerPoint, dos cosas más. En realidad, entonces, son un par de cosas más y después vemos lo de Kaiser. ¿Sí? Los problemas básicos que tenemos con algunos temas del método. El primer problema es la relación entre historia de la religión y teología del Antiguo Testamento. Debemos tener presente que cuando estudiamos los documentos del Antiguo, a diferencia del Nuevo, son tradiciones que abarcan en su confección un periodo de más de 1000 años. Es muy difícil que un pueblo siga pensando lo mismo durante 1000 años. Si hubieran sido argentinos, hubieran durado 10 años cada documento. Pero es un problema. Segundo, la conveniencia o no de una exposición histórica y sistemática. En primer lugar, lo que vamos a intentar no es una historia de la religión de Israel,
sino una teología. Si no vamos a estudiar la historia de la fe de Israel, sino una teología. En tercer lugar, debemos tener criterios, ¿sí?, a un arreglo sistemático, y hay que saber elegir. Cuarto lugar, debe guardarse entre las partes positivas más histórica y descriptiva y la parte valorativa simultánea o previa. En quinto lugar, tengamos presente que en la medida de lo posible, la sistemática que se adopte no debe imponerse desde afuera, sino desde adentro. Clase que viene seguramente seguiremos con el apunte en la relación la teología del Antiguo con otras ciencias. Pero vamos a ver un poco el método de la teología. Ahí tenemos a Kaiser, él, en su libro Hacia una teología, dice que hay una clase estructural, tomando prestado de la teología sistemática, la sociología o principios teológicos escogidos, entonces traza sus relaciones con los conceptos secundarios, ¿no? Ahí es uno de los objetos. Lo segundo, una clase diacrónica. Expone la teología de los periodos y estratificaciones sucesivas de la historia de Israel. Hay una tercera clase, que es la lexicográfica, limita el alcance de su investigación a grupos de hombres bíblicos y de su especial vocabulario. La cuarta es la clase de búsqueda de temas bíblicos y extiende su búsqueda más allá del vocabulario. Y esto un poco es lo que íbamos a ver, es la relación del antiguo con otra ciencia, que yo dije que lo íbamos a ver la clase que viene, pero me parece interesante poder pensarlo y razonarlo. Si usted sigue esos apuntes, estamos en la página 13. ¿Sí? Primer, relaciona el acercamiento al texto del Antiguo Testamento a través de estudios de la crítica textual, estudios filológicos y sintácticos. Ese es el primer acercamiento. Cuando hacemos teología, tenemos que usar esta herramienta. Es importante, no estamos haciendo alegoría, estamos tratando de estudiar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué contexto? ¿Y qué no dice la Biblia? Yo menciono constantemente que debemos tener cuidado, que muchas veces nosotros no leemos la Biblia. Leemos lo que nos dijeron que dice la Biblia. Entonces es un detalle a pensar, ¿sí? Yo estoy leyendo la Biblia o mi opinión es según lo que me dijo otro de lo que dice la Biblia. Ejemplo clásico, Pablo se cayó del caballo. Evidentemente Pablo no se cayó del caballo porque no iba a caballo, no lo menciona la Biblia, ¿sí? O Génesis, donde dice que la serpiente, todos decimos que es el diablo, y en Génesis no lo menciona. Bueno, pastor, pero lo menciona en otro versículo. Sí, pero Génesis no lo menciona. El acercamiento a la historia de la literatura, se analizan fuentes y formas, es importantísimo. No es lo mismo un documento que otro, no es lo mismo un documento fechado en una época que otra copia fechada en otra época. Hay un cambio cultural. El tercero es el abordaje significativo, ¿sí? ¿Qué significa para los contemporáneos, para el grupo que estaba ahí? ¿Y qué, sí, para el hombre moderno? Esto es un punto que yo quiero decir. No nos olvidemos que el Antiguo Testamento fue escrito para alguien. Más allá que no son las cartas de Pablo que nosotros sabemos que se escribió para tal persona. Alguien lo escribió con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Y qué propósito tiene para nosotros? Yo leo Daniel y es interesantísimo el libro de Daniel. Más allá, Daniel, Ezequiel son libros donde usted tiene que leerlos y puede releer Apocalipsis, porque le ayuda a entender cosas de Apocalipsis. Ahora, hay un detalle. Daniel fue escrito con un propósito, Ezequiel fue escrito con un propósito. ¿Cuál es el propósito? No, pastor, el propósito es solamente lo teológico. Yo creo que no. No es solamente lo teológico, lo místico, que nosotros descubramos cuando viene el anticristo. Yo creo que el propósito fue dar ánimo a la gente que estaba ahí, dar consejo a la gente que estaba ahí. Bueno, ese consejo que está dando, ¿de qué me sirve a mí? Debemos tener totalmente cuidado de todas ideas estrafalarias que tengamos de la interpretación del Antiguo Testamento.
Yo siempre cuento que hay libros y métodos de estudio donde se dice que si en el Antiguo Testamento hay profecías secretas, que esas profecías secretas, si uno las busca, las va a encontrar. Hay un libro viejo que yo era chico cuando lo sacaron, que me decía las profecías secretas del Antiguo Testamento. Fue un hombre que juntó todo el Antiguo Testamento, le pasó una máquina y le puso nombres que quería buscar en la máquina y lo encontró. ¿No? Encontró a Hitler, encontró, y pudo haber encontrado de todo. ¿Por qué pudo haber encontrado de todo? Porque evidentemente si yo pongo que una máquina busque desordenadamente ciertos nombres, los va a encontrar. Ahora, nosotros tenemos que decir, che, ¿cuál es la importancia que tiene ese contemporáneo? Para ellos y para nosotros. Clase que viene, ¿sí? Vamos a ver la importancia del Antiguo Testamento. Yo creo que hay que hacer un énfasis en esto. Y seguramente ustedes dicen, ¿cuándo vamos a volver a tener clase? Ya lo vamos a tener. Que el Señor te bendiga en este tiempo, te prospere y te acompañe, y que juntos podamos seguir creciendo en la materia.